¿Os habrá pasado alguna vez? ¿Habéis entrado en una casa y os habéis sentido mal inmediatamente, sin saber por qué? No estoy bien en este espacio. O al revés. O habéis ido a dormir a casa de algunos amigos o lo que sea y habéis dormido como niños y en vuestra casa dormís fatal. ¿Por qué pasan todas estas cosas? ¿Hay alguna explicación? Según nuestro invitado, Pera León, sí que la hay, porque hay algunas casas que están, en sus palabras, enfermas. Luego veremos qué significa esto exactamente. Pera León es arquitecto, es geobiólogo, es experto en salud del hábitat. Enseguida vamos a ver qué significan algunas de estas cosas. Aparte de su tarea como divulgador y formador, hace estudios de biohabitabilidad en viviendas y oficinas, mide radiaciones naturales, evalúa los tóxicos ambientales de los espacios y es autor de libros como La buena onda, Vivir en modo avión o El buen dormir, y este que tengo aquí, que lo acaba de publicar, que se llama Venenos invisibles, que nos va a servir un poco de guía para esta entrevista de hoy. Pera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo estás? Enhorabuena por otro libro. Gracias. Además, de entrada, explícame un poco qué significa que una casa está enferma. Bueno, quizás el atributo de llamarla enferma es de que tiene la capacidad de que sus moradores, las personas que viven ahí, puedan terminar enfermando por las características o la falta de higiene, de excesos de campos electromagnéticos, es decir, que no cumpla la parte de biohabitabilidad que sería idónea. Entonces, ¿qué nos podemos encontrar? Con casas con una mala instalación eléctrica, por ejemplo, con ausencia de toma de tierra, con una instalación eléctrica deficitaria, con electrodomésticos que están constantemente emitiendo campos electromagnéticos, luego que tenga mala calidad del aire, que pueden haber hongos, micotoxinas, luego también tiene mucha importancia la iluminación. Cuando hablo de iluminación, no solamente hablo del color, sino del efecto de parpadeo, que si quieres luego lo hablamos. Es decir, todas estas condiciones y que luego, evidentemente, no tengamos el telurismo o el impacto de los efectos magnéticos terrestres que nos afectan en especial a los humanos. Bueno, tú ya sabes que soy un poco escéptico con algunas de las cosas, porque hay algunas cosas que tienen evidencia científica abrumadora y otras que todavía no. Vamos a dejarlo ahí, ¿eh? Otras que todavía no. De momento, puede que sí, puede que no, pero por lo menos de momento todavía no es abrumadora. Pero hay muchos indicios. Hay muchas evidencias. O sea, el problema de esto es que, y es normal esta reacción o este pensamiento que me dices tú, porque es muy común. Es decir, todo aquello que no puede pasar por mi raciocinio, es decir, que no pueda tener una evidencia visual, me va a costar mucho de entenderlo. Pero que tú no lo puedas ver no significa que yo no lo pueda medir. Y ahí es donde te gano. Porque esa es la evidencia. ¿Y qué ocurre? Que una persona en un lugar mucho tiempo y ves, no una, sino muchas personas que estando en las mismas condiciones pueden terminar también enfermando, es un cúmulo de circunstancias repetidas en muchas personas, traducidas en el tiempo, y entonces es cuando aparece la evidencia científica. Es la parte que más cuesta. ¿Por qué? Porque no es inmediato. Te voy a comparar como el fumar. Un cigarrillo, ¿verdad que no es malo? No, claro. Y un paquete tampoco, pero si te fumas un paquete cada día durante 20 años, se sabe hoy en día que multiplicas un 1200% la posibilidad de terminar con un cáncer de pulmón. Entonces siempre pensamos, no pasa nada por un cigarrillo, ¿vale? El problema no está en ese cigarrillo, es la dosis sostenida en el tiempo. Te decía que soy un poco escéptico, pero tú también lo eras antes. Claro. Tú eras un arquitecto, para entendernos, convencional, que montaba sus casas y sus estructuras y tal, teniendo en cuenta lo que había aprendido en la carrera y lo que seguramente habías aprendido después, pero no tenías en cuenta todos estos criterios que ahora sí. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que cambió? El principal, o sea, yo tenía una promotora y hacía obras por encargo y para mí. Me hice mi propia casa. Entonces fuimos a vivir con mi mujer y mis hijos, que eran muy pequeñines, y empezaron a dormir muy mal, tanto mi mujer como mis dos hijos. El pequeño se levantaba cada noche, cosa que nunca había hecho, y venía a nuestra cama. Entonces, al observar este malestar en el descanso, que no dormían bien, empezamos a buscar la posibilidad de que hubiera algo en la casa, que yo ahí me negaba mucho.
mi mujer con mi suegra le dijo, oye, es que hay alguna energía en esta casa. Evidentemente a mí me salió el orgullo de que la casa... Se lo dice la suegra. la suegra, ¿no? Y yo, mira, no, lo siento mucho, pero esto no me lo creo. Y entonces viene un señor muy místico, que en el libro último lo explico esta historia, que yo le llamo Gandalf cariñosamente, un señor con barba blanca, alto, delgado, solamente le faltaba la túnica. Entonces este señor era un zahorí, buscador de pozos de agua. Entonces este señor se paseó por mi casa con un péndulo y yo ves que me partía de risa. Digo, ¿pero qué está haciendo este hombre, no? Entonces, sin haberle explicado nada, este señor vio que había una geopatía, que es una alteración del subsuelo por un paso de agua, que afectaba a la cama de mis dos hijos y a la parte de nuestra cama de matrimonio, que es donde dormía mi mujer. Entonces digo, bueno, la cama hay que moverla porque esto tiene una afectación sobre la salud. Digo, ¿pero qué dice este tipo de una corriente de agua? ¿Pero que me está tomando el pelo o qué, no? Entonces inmediatamente mi mujer dijo, ¿qué perdemos por mover la cama de los niños? Claro. Movimos los niños empezaron a dormir del tirón desde la primera noche. Nuestra cama, ahí entramos en debate. ¿Qué hacemos con la cama? ¿La movemos tal como ha dicho este señor o no? Yo me negué en rotundidad, me puse en su lugar y ella en el mío, y fui yo quien empezó a dormir mal. Y ahí fue cuando yo rompí todos los dogmas, porque teníamos una segunda residencia en el Montseny. Cuando iba allí dormía bien, volvía aquí dormía mal. Entonces, a raíz de ahí empecé a investigar, fui a hablar con este señor, con Gandalf. Gandalf cariñosamente era la cuarta generación de zahoríes, de buscadores de pozos de agua. Y ese señor había hecho un descubrimiento desde hacía años, que esto es muy ancestral, de que dormir encima de una geopatía, geos, tierra, patos, enfermedad, altera el sistema metabólico, con lo cual te baja el sistema inmune. Y fue a partir de ahí, pero me costó 6 u 8 meses bajarme del burro para luego subirme al carro. Te subiste al carro plenamente, además, porque se ha convertido básicamente en lo que haces, ¿no? Sí, que es entrar en una casa y hacer un informe, un análisis. ¿Qué haces cuando estás en una casa? O espacio de trabajo. Vale, yo te llamo. Tengo un despacho con 100 trabajadores o una casa donde vive mi familia. Sí. Pera, por favor, ven a casa que necesito que hagas un informe. Pueden pasar 3 cosas: que tú ya tengas un malestar en tu casa, no duermas bien. 2, que lo hagas por prevención y quieras... Igual si te cuidas, igual que te cuidas la alimentación y el deporte, pues quieres saber qué hay en tu entorno, o porque te ha aparecido una enfermedad. Entonces, cuando una persona enferma, lo lógico es que vaya al médico, al especialista, pero cuando ha hecho todo el paripé de médicos y ve que no mejora, incluso empeora, y es cuando se abre la puerta a otras posibilidades, que es lo que a la gente jamás se le ocurriría, a nadie se le ocurriría pensar que es su casa. Y esto me pasa. Piensa que llevo 20 años y más de 5.000 estudios realizados. Colaboro con médicos integrativos. O sea, ¿qué hago en tu casa? Pues vengo, me analizo los tóxicos ambientales, formaldehídos, compuestos orgánicos volátiles, CO2 y grado de humedad. La humedad, hay muy importante la humedad en la salud respiratoria de las casas. Luego los campos eléctricos, los campos magnéticos y las altas frecuencias, que es la telefonía móvil. Y por último, el tema de las geopatías. La gente está escuchando ahora, está viendo esto y está pensando, tengo que ocuparme de muchas cosas, ¿no? Pero no es tan grave, ¿eh? O sea, no es tan grave el hecho de... Es importante. Tú piensas que te pasas una tercera parte de tu vida, te la pasas durmiendo. Sí, sí. Mira, te hago una reflexión muy rápida. 30% de tu vida durmiendo, 50% de tu vida en tu casa. Un 90 o un 95% bajo un techo, que yo le llamo la tercera piel. Entonces, tiene que ser que te arrope, que te cuide. Lo que no puede hacer es que te perjudique. Tiene mucho sentido. Y lo que decía yo al principio, que a veces entras en un espacio y dices... no sé qué... No, esto nos ha pasado a todos. Hemos entrado en un espacio y hemos dicho, aquí no estoy bien. Bueno, aquí juegan muchos factores. Hay personas que son más electrosensibles, aunque no se lo crean, pueden notar la presencia de campos eléctricos. Luego la iluminación, por ejemplo, tiene mucho que ver. La proporción, el espacio, cómo está definido, los colores, y si queremos ser un poco más esotéricos, pues bueno, podemos empezar a buscar aquí energías sutiles, que sí hay o no hay. Hay lugares que te acogen y lugares que te echan, pero de hecho actuamos de forma instintiva. Y yo siempre hablo de que utilices más el sentido, el instinto. Normalmente no falla, ¿eh? No, lo tenemos bastante apagado, eso es verdad, ¿no? Antes de llamar a Pere León o a un experto en geobiología, ¿qué podemos hacer en casa
para controlar algunos parámetros. Mira, hay un truco muy fácil, de fácil aplicación, que es volverse cavernícola a la hora de ir a dormir. Es tan sencillo como desenchufar todo aquello que queremos. Mira, nos hemos acostumbrado a dormir con el móvil en la mesilla de noche, además enchufado y además conectado. Tablets, teles, camas eléctricas, luces de LEDs, wifis encendidos, y el tuyo y el de los otros vecinos. Entonces, si todo el mundo, porque para dormir, que yo sepa, no necesitamos todo esto, apagásemos todo esto, ganaríamos, pero es que además hay mucha evidencia científica al respecto. O sea, en mi último libro, justamente, recojo más de 234 estudios científicos y papers que hablan al respecto, no solamente por la telefonía, sino otros aspectos. Ese es el primer consejo que te diría. Luego sería usar plantas para que mejoren la ventilación y el espacio de tu casa. Van a ayudar mucho a regular humedad y eliminar tóxicos. Más cosas, bueno, observar qué tienes a tu alrededor. Si tú abres la ventana y ves una antena de telefonía delante tuyo y te levantas con dolor de cabeza cada día, pues pienso que está claro que puede ser que sea eso. Lo que no puedes hacer es precipitarte. Es decir, ve probando cosas, y la última cosa que siempre recomiendo cuando una persona tiene un dormir muy agitado y que tiene muchos problemas es prueba de mover la cama. Tiene un coste cero. No pasa nada. Y lo pruebas no un día ni dos, pero unos cuantos días, una semana, 10 días, a ver qué tal te sientes. ¿Cuántos niños pequeños duermen muy mal, pero muy mal, y sus papás lo encuentran girados o caen de la cama? Y es porque están encima de un lugar alterado. Les cambias la camita de sitio y obra el milagro, ¿no? Vamos a lo concreto. Vamos a hablar un poco de la luz que hay en casa, ¿no? Porque sabemos ahí, hay una evidencia clarísima. Hablamos de los ritmos circadianos, de la relación que tienen nuestras células, nuestro cuerpo, con el ciclo noche y día, pantallas, luz azul. ¿Qué es lo que podemos empezar a cambiar en casa también para que todo eso no nos afecte? Sobre todo tenemos que observar que cuando nos vamos a dormir, mirar de simular o emular lo máximo posible a la puesta del sol, lo que sería el ocaso. Entonces, es importante que utilicemos luz anaranjada, amarillenta y anaranjada y roja de menos a más, es decir, a partir de las 6 de la tarde utilizar luz cálida, y ya cuando nos vamos a dormir que puede ser luz roja. Luego, aparte de esto, el problema de la iluminación artificial que tenemos hoy en día es que funciona con LEDs, y los LEDs tienen un efecto que es el efecto flicker, que es el parpadeo. Este efecto parpadeo, nuestro cerebro se encarga de regularlo y que nosotros lo veamos de forma continua, pero realmente estamos haciendo un esfuerzo visual. Esto se ha observado, se han hecho muchos estudios al respecto en lugares de trabajo que tenían bajo rendimiento, les han acoplado la iluminación al ritmo circadiano y han quitado el efecto flicker y han aumentado mucho el rendimiento de la persona. Pero entonces, ¿qué tipo de bombillas recomiendas para casa? No, hay LED, pues simplemente LED, pero para lugares donde realmente tenga que haber mucha concentración, como un lugar de trabajo, luz sin efecto flicker. Si puede tu bolsillo permitirse que toda la iluminación no tenga efecto flicker, mejor que mejor. Las luces del LED que van con regulador, por ejemplo, siempre tienen un espectro continuo, con lo cual no tienes que hacer ese esfuerzo visual. O sea, yo puedo ir a una tienda y pedir una bombilla LED sin efecto flicker. Sí, o coges tu móvil, te acercas con la cámara de vídeo, te acercas, haces zoom y si ves que parpadea, pues ahí decides si la compras, por ejemplo. Vale. Es muy fácil esto. Esto lo explico en el libro. Sí, sí, sí. Y el tema de las pantallas, ordenadores, móviles y tal, eso lo hacemos todos. Te vas a dormir y haces un último vistazo a los Claro, minutos, ¿no? el problema de los, por ejemplo, en el caso de los portátiles, puedes a veces regular y colocar un filtro más amarillento. El móvil también puedes ponerte un filtro más amarillento, pero lo recomendable sería no mirar pantallas más allá de antes de cenar. Vale. Eso sí cenas, yo por ejemplo no ceno. Vale. Entonces, intentar que esa luz que estás mirando con la pantalla, mirar de regularla lo máximo posible con luz que tengas a tu alrededor. Es decir, poner una lámpara roja, algo que te acompañe para que no te dé ese impacto. Y si evidentemente te vas a medianoche, vas al baño a hacer un pipí, pues que tengas también luz roja, que no te rompa ese ritmo circadiano. Nuestra glándula pineal, que es el órgano más importante, si detecta luz blanca, se despierta y deja de producir melatonina. Claro, que es fundamental para conciliar el sueño, ¿no? Estaba pensando,
ninguno de estos elementos de por sí seguramente genera un problema grande, pero la suma de todos sí que puede generar un problema grande al final, ¿no? Claro. Mira, hemos hablado de iluminación. Por ejemplo, hay los campos electromagnéticos que hay personas que les afectan mucho más que a otras. Luego hablamos de eso. ¿Vale? Luego hay... a mí me gusta hablar de tres... que nosotros nos sustentamos bajo o encima de tres pilares. Por una parte teníamos nuestra parte de la genética propia, ¿vale? Que se puede expresar alrededor de un 20%. Tiene un peso específico de un 20%. Luego teníamos el estilo de vida, que es para mí el más importante, que es un 45%, que es lo que como, dónde me lo como y con qué me lo como, básicamente. Si fumo, si bebo, si hago deporte, si soy sedentario, si paso estrés, si llevo unos niveles de cortisol bestiales. Todo esto me va a influir en mis digestiones, en mi vida, mi longevidad. Esto me va a afectar, evidentemente, y sobre todo me voy a ir a dormir pensando en estas cosas. Esto sabemos que es malo, pero generalmente tenemos ayuda de profesionales, médicos y demás que nos ayudan. Pero hay una parte en la que nos tenemos que evidenciar, que nos sostenemos, que es el lugar de descanso. Y eso pesa un 35%. Es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando dormimos es cuando hacemos todos los procesos biológicos. No me sirve de nada lo que comas. Si no duermes en un lugar adecuado, no te sirve de nada. Sí, sí, no, si no duermes bien, evidentemente, claro. es causa de infinitas enfermedades. Eso es así. Y tú puedes tener mayor ergonomía en tu cama, más confort, más temperatura, menos temperatura, que la habitación sea más grande, más pequeña, más bonita, me da igual. Pero si tú, a pesar de todo, duermes mal, que si quieres te cuento los síntomas que te deberían advertir de que algo no va bien, es cuando tienes que darte cuenta de que hay que mover, hay que hacer cosas al respecto para mejorar tu salud. ¿Qué síntomas serían los que indican algo va mal aquí? Mira, te digo los más comunes. Luego hay casos puntuales. El más típico es conciliación del sueño, que te cueste mucho conciliar. Pero si tú me dices, mira, yo toda la vida me ha pasado, pues no tiene mayor importancia. Duerma donde duerma. Siempre me cuesta. Bueno, pues no pasa nada. Luego, despertarse entre las 2 y las 4 de la madrugada sin motivo aparente. Es decir, te despiertas y dices, pero ¿qué está pasando? Y no te vuelves a dormir hasta el día siguiente, hasta la madrugada. Luego, apretar los dientes, bruxismo, oír pitidos, dolor articular, cansancio, levantarte con dolor de cabeza. La gente cuando lleva mucho tiempo se me dice, es que me levanto como si me hubiese pasado un camión por encima. Estoy hecho polvo. Y luego me voy a otro sitio y duermo muy bien, ¿no? Luego me encuentro muchos casos de intolerancias alimentarias, aparición de intolerancias. En el caso de mujeres me encuentro con cándidas y parásitos intestinales e incluso vaginales. Esto te demuestra que el sistema inmune está bajando. Micción nocturna en el caso de los niños, o sea, es que tienes ganas de hacer pipí. Con niños me encuentro pérdida de cabello, de pelo, y falta de crecimiento. Y evidentemente, si tu hijo o hija se levanta a medianoche y viene a tu cama, en blanco y en botella, tienes ahí un problema. Ya no es un problema de apego. ¿Vale? Esos son los síntomas más típicos. Luego hay el que tiene las piernas inquietas, el que siente sudores fríos, el que se encuentra más nervioso. Sí. Por ejemplo, tener animales en casa te va a ayudar mucho. Si tienes un perro, jamás se va a poner en un lugar alterado. No les gusta. Si tienes un gato, siempre se va a poner en un lugar alterado. Los gatos les encanta. Les gusta. Les encanta. Son grandes protectores los gatos. Son grandes guardianes. Un gato absorbe toda la energía. O sea, si sabes que el gato está allí, ese es un mal sitio para una persona. No tiene por qué ser malo, pero si tú duermes mal, si coincide todo esto, y además tu gato tiene delirio por ir a tu cama donde estás tú mal, te está confirmando que estás en un lugar alterado. Una cosa que según mucha gente se estará preguntando ahora es ¿cómo descartamos que todas esas razones que estabas diciendo, me cuesta conciliar, me levanto a las 4, me despierto cansado, solo tengan que ver con el lugar donde duermo? No, yo no he dicho que sea todo esto, ¿eh? Pero ¿cómo lo descartamos? ¿Cómo decimos, es que es la cama, no es otra cosa? Pues empezando, volviendo lo que te he dicho, volviéndote un cavernícola, es decir, quitar todos los gadgets electromagnéticos. Si no notas cambio, mueves la cama de sitio y si a ver que te observas y si ya ves que no, entonces me llamas. Mira, es un tema de mucho sentido común. Gente que han dormido la mar de bien toda su vida en una casa, se cambian de casa y empiezan a dormir todos mal.
Esto no es gratuito. Papás que tienen niños que se despiertan cada noche y van a su cama. Se van el fin de semana a casa de los abuelos y duermen del tirón toda la noche. O sea, ya empiezas a tener pistas. Te vas de vacaciones y duermes mucho mejor, aunque no sea tu cama habitual. Anécdotas se podría explicar centenares. Gente que se dedica a viajar mucho, que va a todos sitios y ya sabes que los hoteles no es como tu casa y duermen 1000 veces mejor fuera de casa que en su casa. Esto es lo que realmente te va a hacer discernir. Más allá de si pases más nervios, si comas más, si comas... Me da igual todo esto. Aquí tenemos mucha información, pero en lugar de descanso... Y luego hay otra cosa que también no te he dicho. Hay 3 tipologías de personas. Un 25% les afecta mucho, mucho, mucho y lo notan enseguida, ¿vale? Son un poco culo fino. Es decir, allí donde van y hostias, que si el colchón no es como... o sea, hay personas que son altamente sensibles y que les afecta mucho. Luego tenemos, por contra, un 25% que no le afecta absolutamente nada. Va a aguantar toda su vida, seguramente va a comer muy mal, fumará, beberá, llevará una mala vida y no le va a pasar nunca nada. Estos dan un poco de rabia. Sí, y existen. Y luego más o menos tenemos un 50% de la población que sí que le molesta, que sí que lo nota, pero no va a enfermar gravemente. Va a expresar esta sintomatología, no se va a morir de esto, tranquilos, pero sí que le va a influir a medio y largo plazo. El problema está en el medio y largo plazo. La gran mayoría de gente que me llevan 10, 15 años normalizando una situación cronificada de mal descanso. Y cuando te llaman con el problema, haces tu intervención. Sí. ¿Siempre funciona? Casi siempre. Sí, eres así de categórico, ¿eh? Sí. Casi siempre. Sí, yo te diría que tengo bueno, luego hay otra cosa, que también es verdad que coinciden, pues que esa persona acaba de pasar, yo que sé, un duelo de un familiar, ha pasado una enfermedad de no sé qué, está pasando una situación porque se acaba de divorciar. O sea, hay factores psicológicos que evidentemente no ayudan para nada. Hay muchas personas que también son como muy obsesivas y lo llevan todo a un radicalismo que no se sueltan hasta el último punto. O sea, hay que ser un poco más flexible y soltarse. Pero cuando me encuentro con niños, los niños son fantásticos. Los niños son ceros y unos. Sí. Un niño que duerme mal no te quiere fastidiar. Duerme mal porque... ¿vale? Entonces, soy radical en el sentido de que casi siempre sí, pero yo también, cuando me encuentro una persona que ha estado incluso muy enferma, lo acompaño y trabajo ahora mismo con 13 médicos integrativos. Y entre ellos hay una oncóloga. Y entonces, cuando veo que hay esta correlación, lo acompaño, o sea, recomiendo que se pongan en manos de estos especialistas. Tampoco puede ser un psiconeuroinmunólogo, con un médico integrativo, como un oncólogo, depende de la persona, su dolencia. Y nos retroalimentamos. Es decir, un médico integrativo que es honesto, cuando ve que a esa persona le han hecho todos los tratamientos y ve que no mejora, y les pregunto, oye, pero ¿tú qué tal duermes? ¿Tú cómo estás? Oye, ¿por qué no te miras tu casa? Normalmente eso pasa al final. Vale. Siempre empiezan los médicos, yo soy el último de la fila. Bueno, por eso te preguntaba yo al principio, ¿qué podemos hacer para no tener que llamarte, para que no tener que ir al médico, ¿no? Las cosas que podemos hacer, ¿no? Es decir, empezar un poco al revés y luego, en todo caso, ir trabajando a partir de ahí, ¿no? Wi-Fi, teléfono móvil. Aquí tenemos un móvil, por ejemplo, ¿no? Sí, móvil, ¿no? Sí. No podemos vivir sin esto. Sí, ¿quién ha dicho que no puedas? No, pero quiero decir, en el día a día, el 99% de la gente depende de este aparato, ¿no? Estamos todo el día mirando, conectando, hablando y tal, ¿no? Quiero decir que hay una parte, wifi en las neveras, en los electrodomésticos, hay una parte de progreso, para mí malentendido, pero progreso al fin y al cabo, que nos lleva a depender absolutamente de todo este tipo de aparatos, microondas, wifi y tal. ¿Cómo tenemos eso en cuenta, que hay una tendencia que va hacia allí, pero al mismo tiempo no nos podemos volver locos con todo lo que es lo que te decía hace un momento, es decir, llevarlo todo al extremo radicaliza y te provoca rechazo. Entonces, yo pienso que es haciendo un uso responsable. Es decir, fíjate que hago una clara línea diferenciada entre el día y la noche. Entre esas 8 horas de dormir tienen que ser, vuelvo a lo cavernícola. Ahí sí, puro, perfecto. Puro cavernícola. Ya está. El resto del día dependerá de tu sensibilidad y de la exposición con la que tú estés. Es decir, si tú vas a estar con una wifi trabajando 8 horas y está a menos de 1 metro, ¿qué ganas de estarte contaminando con ese wifi?
Conéctate con cable, apagas la función de Wi-Fi y trabajarás mucho mejor. Esto está demostrado con el crecimiento de las plantas, con el comportamiento de las personas. Si no tienes más remedio que hablar con el móvil y estás solo, pues apártatelo de la cara, utiliza auriculares de cable. O sea, puedes hacer herramientas que no son contradictorias con las nuevas tecnologías, pero haciendo un uso más puntual y más con más sentido común. Pero no podemos volvernos unos talibanes y ponerlo todo como malo. Hay muchas partes de tecnologías que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, en el tema del wifi, todo el mundo, esto que has dicho de los electrodomésticos con wifi, ¿qué necesidad hay? Yo no lo usa nadie. Ni nadie, y hay con wifi. ¿Pero por qué? Porque se ha puesto como de moda. Yo quiero pensar que con los años, y nos demos cuenta del daño que hace tanta invasión de wifi y de campos electromagnéticos, y de hecho, y ahí también en el libro lo explico, que hay muchas evidencias científicas y estudios realizados que lo corroboran, que al final nos demos cuenta, como muchas cosas nos ha pasado. Hace 25 años teníamos el amianto. ¿Y cuánta gente murió con cáncer de pulmón por culpa del amianto? Hasta que pasaron 40 años, hicieron los estudios y se dieron cuenta. Bueno, y el tabaco. El tabaco mismo. O sea, por el tabaco ejemplo, mismo es el ejemplo más claro. Pues esto va a pasar lo mismo. Entonces, las nuevas tecnologías son muy chulas, porque además es dopamina barata. Estar enganchado en redes. Hay científicos que incluso dicen que estar con el móvil en la pantalla te afecta a tus tiroides y vas a terminar con un cáncer de tiroides. Hostia, esto es muy apoteósico. Vamos a colocar cada cosa en su sitio. Entonces, cuando ves estas afirmaciones, la gente te acusa de magufo, de vendehumos, esto no tiene base científica. Entonces, es llevarlo hasta cierto punto. Mira, te voy a explicar una anécdota muy curiosa, pero que esto lo hacen en Estados Unidos. Hombres de entre 24 a 35 años, en edad fértil, que tienen muy poca cantidad de espermatozoides. Sí. Pues las clínicas de fertilidad, de fertilización o fertilidad, lo que hacen es quitarles el móvil y el wifi a estos tíos, a estos hombres. Y les dicen, vuelva dentro de 3 meses. Acabo de 3 meses, aquello es espectacular. Entonces, hay una correlación en la mala calidad del esperma con el wifi y los campos electromagnéticos. Pregunta del millón también. Si wifi, Bluetooth, 5G, todas estas situaciones, microondas, ¿realmente tienen estas consecuencias sobre la salud, que tienen una gradación, como hemos visto? O sea, no son iguales para todo el mundo, pero en cualquier caso nos afectan más o menos. ¿Por qué están permitidos? ¿Por qué los usamos? ¿Por qué no hay tecnologías más seguras? Porque hay una frontera que habla de las radiaciones ionizantes y las no ionizantes. Sí. Las ionizantes son los rayos X y los rayos gamma, que sí consiguen arrancar una molécula. Entonces, para los ingenieros y para la ciencia, el hecho de que no sean no ionizantes piensan que no es perjudicial. Y volvemos al tema de la dosis y la exposición continuada. Mira, el campo magnético no está declarado como ionizante, pero en cambio sabemos que es cancerígeno, provoca leucemia. Y es un campo magnético. Y tú te puedes acercar a una estación transformadora que es magnético, pero no te va a pasar nada. Pero si tú duermes cada día al lado de una estación transformadora, tus glóbulos blancos y rojos se separan y ahí tienes una leucemia, que la he vivido, por desgracia, con muchos niños. Pero que ha tenido que pasar mucho tiempo hasta que la persona ha enfermado. Entonces, esto de decir, es que como no son ionizantes no hacen daño. Hacen daño. De hecho, los microondas se inventaron como arma militar de los rusos. Y la otra cosa te diría, no uses el microondas. ¿Para qué lo necesitas? Tú sabes perfectamente como yo, que conoces el tema de la alimentación, que desestructura esa alimentación. Y creo que mucha gente ya tiene mucha conciencia sobre esto. Pero igual que hay todo el tema de los plásticos y los microplásticos y los formaldehídos y los compuestos. Esto hay ciencia detrás, hay científicos, catedráticos que hablan sobre esto. ¿Y cuándo lo han descubierto? Cuando una persona se ha muerto, le han hecho la autopsia y han visto cómo tenían miles y miles y miles de microplásticos en el cuerpo o metales pesados. ¿Qué tenemos que esperar? ¿A morirnos para verlo? Me has hablado también alguna vez, preparando esta entrevista, de algunas intervenciones que has hecho, por ejemplo, en edificios de oficinas o lo que sea, donde de repente había un número inusual de personas que estaban de baja. Absentismo laboral, sí. ¿Qué dices? ¿Por qué hay tanta gente que no viene a trabajar, ¿no? ¿Por qué hay tanta gente que llama, oye, que no me encuentro bien, ¿no? Sí.
Háblame un poco de eso porque yo entiendo que genera mucho escepticismo, pero a veces la realidad es la que es, ¿no? Tengo el caso de un edificio en Barcelona, muy conocido, en el que trabajan 350 personas, y estuve como 3 años hablando con el comité de empresa, con riesgos laborales. Tenían un absentismo aproximadamente de un 25%. Vale. Siempre habían unas 50, 60 personas en esta... O sea, había mucha gente trabajando ahí, sí. Y cuando me contrataron, hice el estudio, estuve cerca de casi un mes haciendo las mediciones, porque aquello era muy grande, eran 50.000 metros cuadrados. Y cuando presenté el informe, yo no sabía quién era el que iba y el que no iba, el que estaba de baja o el que no. Pero entonces marcamos todas las mesas, todos los lugares de trabajo, pues unos tenían unas antenas, por otros lados tenían unas cortinas que cuando tocaba el sol desprendía formaldehídos, entonces estaba toxificado el ambiente. Un grupo de personas que estaban al lado de un transformador del propio edificio que también tenían problemas de cefaleas, personas que estaban sentadas encima de un cruce de corrientes de agua. Cuando presenté el informe, la coincidencia fue de un 90 o 91%. Esto, a nivel médico, por ejemplo, es rotundo. Claro. Nunca hay tanta sincronicidad, ¿no? O sea, la gente que hacía absentismo laboral era la gente que ocupaba sus espacios. Sí, y no se lo inventaban. Había razones para no se encontrasen bien. Y de estas personas hubieron 7 u 8 que les hicimos el estudio en su casa, porque coincidía que también tenían factores patógenos en su casa. Vale. Y luego, gracias a ti, pudieron volver a trabajar. Sí, y estaban encantados. Y quiero pensar que sí. Sí. Es que además me pasó 2 años antes de la pandemia. Y también me pasó en otro edificio de una ONG que eran 300 y pico personas, y la gente llegaba con su ordenador y siente instintivamente lo que decíamos antes, se iban a las mesas, los lugares buenos. Ya, sin saber. Sin saber. Y cuando hice el estudio, empezaron todos a ahora me cuadra. O sea, no estamos tan alejados de los perros, ni de los gatos, ni mucho menos, ¿no? Ni mucho menos. Hemos hablado mucho de tecnología, ¿no? Muchísimo de Wi-Fi, de 5G, de Bluetooth y tal. Pero también hay muchos elementos naturales que nos afectan. Sí. Evidentemente, mohos y cosas de microtoxinas, que eso forma parte de algunas casas que no están bien ventiladas o lo que sea. Hay muchos elementos de este tipo, ¿no? Hay uno que son las geopatías, que son las que a mí me llaman mucho más la atención, claro. Que son, corrígeme porque lo voy a decir mal, pero en todo caso, corrientes de agua que pasan por debajo de los lugares que habitamos o donde estemos, que tienen una afectación sobre nuestra salud. Sí. ¿Sería más o menos eso? Sí. También puede ser una diaclasa o un campo magnético o una fractura del subsuelo. Vale. Son lugares energéticos. O el gas radón también es una cosa natural, ¿no? Por ejemplo. Mira, aquí tengo un medidor de gas radón. Esto es un medidor de gas radón. Sí. Vale. Esto en la meseta y en la parte norte de España es la segunda causa de cáncer de pulmón. Esto sí que está evidenciado absolutamente. Sí. Además, sí. Y además, arquitectónicamente, por ejemplo, aquí en Cataluña, en la zona del Maresme, está tipificado y obligado a hacer protección contra el radón. Vale. Pero hubo de pasar mucho tiempo para darse cuenta y evidenciarlo, ya está. Sí. Pero llevábamos años diciéndolo. Vale, pues el tema de las geopatías. Sí. ¿Por qué una corriente de agua que pasa por debajo de donde yo duermo o de donde trabajo me afecta esa agua? Vale, te explico la explicación científica. ¿Has oído hablar de la ionización del espacio? Nosotros en el ambiente tenemos iones positivos e iones negativos, ¿vale? ¿Has oído hablar de grounding? Sí. Que es hacer toma tierra, ¿no? Conectar. Sí. Nosotros nos vamos cargando de iones positivos, que son los malos, y nos van bien para regular los iones negativos. Son los que nos aportan y nos ayudan. Cuando caminamos descalzos, lo que hacemos es eliminar esa carga positiva y absorbemos la negativa. Y aquí hay un equilibrio y estamos bien. Bien, pues estar encima de una corriente de agua es lo mismo que esa ionización del agua. Son iones de hidrógeno positivo que en su vertical afectan a la función metabólica de tu glándula pineal. La glándula pineal es el órgano que genera melatonina. ¿Qué sabemos de la glándula pineal? Que es fotosensible, lo hemos visto, pero también es electrosensible. Y este rozamiento del agua con la tierra que genera esta ionización tan sutil, tan débil, nuestro cuerpo lo percibe y es cuando deja de producir melatonina. Y ahí es cuando despertamos a medianoche, no descansamos, no reparamos y terminamos enfermando. La explicación científica es esta, es el paso de una corriente de agua ioniza ese espacio. Entonces, estar encima de esa corriente es como estar como en un estado de pretormenta.
Vale. ¿No te ha pasado que está el cielo encapotado y tiene que llover y por favor que llueva, tengo dolor de cabeza y cuando llueve te liberas? Es que bien, por Dios. O sea, y después de llover sales a pasear y dices, qué bien. ¿no? Pues esto es lo mismo. Dormir encima de una corriente de agua es esa sensación de estar encapotado, de estar cargado. ¿Y es lo mismo estar en un bajo que estar en el octavo? Esa pregunta la estaba esperando. Pues claro. Igual. ¿Sí? Sí, mira, de hecho en Barcelona tengo un edificio que he hecho 37 estudios y en el mismo edificio tiene 24 plantas. Y desde el cuarto piso hasta el 24, las geopatías tienden a amplificarse. ¿Se amplifican? Se amplifican. O sea, que casi y además tenemos en esta peculiaridad que este edificio es toda la estructura ferromagnética. Está polarizado además. O sea, vas con la brújula y la brújula se vuelve loca. Esto es una sensación que una persona sin entender entra en una casa, nota este magnetismo y no se encuentra bien. Y no le expliques por qué. O los perros cuando los ves nerviosos y alterados y entran en un sitio y sabes qué les pasa, pues puede ser por esto. Por ejemplo, como muchas otras cosas. Entonces, la pregunta de yo vivo en una planta baja, seguro que voy a pillar, pero como estoy en el ático no me va a pasar nada. Sí, te pasa. Si vives en el ático además pagas más hipoteca que si estás en el bajo, lo cual también afecta a la salud directamente. Y también te afecta más las antenas en los áticos. También te afectan más, ¿eh? Claro, están arriba. O sea, uno de los problemas que nos encontramos es cuanto más bajo es un piso en planta baja, tenemos más presencia de campos magnéticos, que son cancerígenos. Y cuanto más arriba estamos, tenemos más presencia de antenas de telefonía, entre ellas las 5G, que pronto va a venir el 6, por cierto. ¿Qué va a ser peor? Dicen que sí. Será 100 veces más rápido que el 5G. Porque tecnológicamente lo que queremos es la inmediatez. Estamos metidos en esto, ¿no? El coche autopilotado, ¿cómo funciona? Por 5G y por satélites. Necesitan información en milésimas de segundo. Están operando un médico al otro punto del mundo. Esto es una maravilla. O sea, si a mí me encantan las nuevas tecnologías, yo no estoy en contra. Lo que yo digo es que hagamos un uso responsable y cuidadoso. Una pregunta que te hago como geobiólogo, pero sobre todo como arquitecto, ¿no? ¿Hacemos los edificios peor ahora que antes? No, mira, yo pienso que no. Lo que pasa es que, por ejemplo, estamos haciendo casas con estructura de madera, que es maravilloso, colaboro con otros arquitectos. Pero eso tú, pero no es normal. No, mira, la sostenibilidad, la eficiencia energética, para mí es fundamental para la salud de una casa. Utilizar recursos que tengan bajo impacto en CO2, energías renovables, aerotermia, materiales más naturales, eliminamos barnices y tóxicos y demás. Esto está al orden del día y yo creo que estamos construyendo mejor. Construimos mal cuando se trabaja a bajo precio, con materiales de baja calidad. Te voy a explicar una incongruencia. Canadá es el principal país productor de la uralita, ¿vale? Y está prohibido su venta en Canadá, pero es el principal fabricante que lo exporta a Sudáfrica, al África. También te preguntaba porque tengo la sensación de que antes las casas igual sí se tenían en cuenta algunos de los criterios geobiológicos, claro, ¿no? Claro. La gente decía, no, aquí no, allí sí, ¿por qué? No lo sé, pero allí no. Es que esto es muy ancestral. Lo que hablábamos antes de las geopatías, por cierto, la palabra geopatía es geos, tierra, patos, enfermedad, es muy antiguo. Esto viene de la época de los egipcios. Luego los romanos, cuando tenían que poblar una ciudad, cogían a las ovejas, les dejaban pacer y luego les abrían, le miraban cómo tenía el hígado y si el hígado estaba bien, era un buen lugar. Esto es ancestralísimo. Las iglesias están edificadas encima de cruces de agua. El símbolo de la cruz es el símbolo de la iglesia. ¿Dónde se ponía el cura a dar la misa? En el cruce. Es un lugar altamente energético. La geometría sagrada, las catedrales, estas formas que tienen de atrapar la energía, esto es brutal. El símbolo de la cruz en un camino. Los GRs son grandes recorridos de agua. Eran las autopistas de la época. Es que esto es muy antiguo. Lo que pasa es que las nuevas tecnologías lo han ido borrando. Sí, bueno, es que hay algunas cosas que estoy de acuerdo que hace falta recuperarlas. Oye, tú y yo, cuando éramos jóvenes, quedábamos con los amigos, íbamos a la excursión y sabíamos dónde íbamos. Sí, ahora no. Si no vas con un GPS, eres idiota. Yo no sé ni cruzar la calle sin GPS ahora prácticamente, ¿no? Sí, nos estamos atontando todos un poco, ¿no? Vamos acabando. ¿Cómo detectas todas estas cosas? Espera, porque claro, al final, tú ya sabes que yo soy como muy mentalidad científica.
¿Qué aparatos se usan para detectar todas estas cosas? Yo tengo varios aparatos, como por ejemplo medidores de alta frecuencia, de baja frecuencia, pero sobre todo para mí una de las herramientas más poderosas Esto me flipa. Es esto. Entonces, estos son unas varillas de Zauri, de radiestesista, que cuando tú encuentras una alteración, se giran. Pero no se giran por casualidad, se giran porque tú resientes con este material, con el subsuelo. Entonces, hay muy poquitas personas que tenemos esta capacidad de resentir con la tierra y tenemos esta capacidad, como los tauríes, de buscar agua. De hecho, te voy a decir una evidencia, es cada semana o cada 15 días me piden que les marque un pozo de agua. Y voy allí con mis varillitas y le digo, pincha aquí. Y a tantos metros vas a encontrar agua. Y pinchan y la encuentran. Y la gente cuando te ve con las varillas, esto se hacía antiguamente, ¿no? Es que se sigue haciendo hoy en día. Es la única manera que conocemos. Es el arte de la radiestesia. No hay ninguna otra manera de encontrar agua. Hay máquinas enormes, hay el geomagnetómetro, el galvanómetro, hay máquinas que son enormes, que sirven para toda la industria agrícola para encontrar grandes caudales de agua. Existen estas máquinas, pero valen centenares de miles y no cabrían en este despacho. Son máquinas que sirven buscando donde hay grandes capacidades, no solamente de agua, sino también de petróleo y de gas, que sirven para medir dónde están y a qué profundidad. Son máquinas muy precisas, pero yo si voy con esa máquina en tu casa no acabaríamos nunca. Entonces, ¿qué usamos? Usamos la radiestesia y comprobamos con kinesiología, que es la resistencia muscular de la persona. Claro, pero estaba pensando yo desde mi mentalidad científica. Los galvanómetros, estos aparatos enormes, los puedo usar yo, aprieto un botón y me da una información. ¿Por qué pitan? ¿No? Claro. Pip, 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 sí hay agua. Pero eso solo lo puedes usar tú y gente sensible. Sí. Entonces ahí digo, cuidado, vamos a ver, esto no es muy científico porque si solo lo pueden usar unas personas, imagínate que solo hubiera unos médicos que te pudieran operar del pie y otros solo de la mano, ¿no? A ver, de entrada un médico, aparte de la vocación, también es que tiene que servir a esa persona. Sí. Por tanto, tiene una formación y tiene una vocación. Son dos cosas. Yo tengo la formación y tengo la vocación y además esto resiente conmigo. Hace 15 años descubrí que mi bisabuelo era zaurí. Después de todo el episodio Gandalf y tal, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, ok. Fui a una boda de una familia en Málaga y demás y un primo segundo mío me dijo, sí, porque el bisabuelo Paco era pocero. Digo, perdona, vuélvelo a contar, ¿no? Entonces, la sociedad no nos ha dejado ver estas... Hay muchas partes ancestrales que hemos perdido. ¿Cuánta gente se va a vivir a pueblos perdidos y encerrados de hace muchos años? Estamos queriendo volver a lo natural, a lo ancestral. Entonces hay como una tendencia. En la comida pasa exactamente lo mismo. Totalmente. Estamos yendo a lo más natural. Queremos ya salir de los procesados. ¿Cuántos años ha tenido que pasar para salir de los procesados? Muchos, bueno, y muchas evidencias. Y la pirámide famosa de la comida, aún siguen ahí los carbohidratos como la base, cuando es todo al contrario. Sí, la verdad es que la relación con los procesados todavía la tenemos, además, pero la gente al final sí es verdad que come un alimento natural, bueno, natural, para entendernos, un alimento de toda la vida, dice esto me sienta bien y lo otro no. Y ya está. Yo, por ejemplo, yo hago formaciones. Formo 18, la gran mayoría son arquitectos que quieren darle un valor añadido a su trabajo y además son vocacionales y los formo durante todo un año es mi legado, es lo que estoy haciendo para que esto se vaya extendiendo. Cada vez vamos creciendo mucho más. Y son gente que creen, la gran mayoría, o han pasado por mis manos, conocen mi trabajo y han visto los resultados de encontrar un buen lugar. Y construir una casa, antes de construirla, saber dónde la construyes, que no haya nada en el subsuelo. Luego, personas que van a reformar o remodelar su casa. Importante saber si vas a cambiar la cama, a ver dónde te vas a poner. Personas que están enfermando o que han enfermado por culpa del lugar. Vamos a mirar cómo está su casa. Médicos integrativos que observan que pueden ayudar a esa persona a que no enferme si tiene esa predisposición. Entonces, cuando tú tienes tanta evidencia abrumadora, ¿por qué nos anclamos tanto en la ciencia, ¿no? La ciencia puede ser ausencia de evidencia o evidencia que durante nuestra vida nos ha pasado que han ocurrido cosas como, por ejemplo, antes las mujeres, después de parir, morían con infecciones, hasta que a un médico se le ocurrió lavarse las manos. Sin saber nada de los virus, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue una evidencia
llegar a una conclusión a raíz de un acto. Y esto pasa lo mismo, por eso te digo, mueve la cama y ver qué pasa. Claro. Mueve la cama y muchas otras cosas, ¿eh? Esto es, hemos hablado de, yo creo que de un 40% de todo lo que hablas o menos, de todo lo que hablas en el libro. Lo interesante está muy bien explicado, pero también está evidenciado con estudios y con experiencia personal y con estudios. Y testimonios. Y con testimonios. Es decir, que hay un poco de todo en este libro, Venenos Invisibles, de Pera León, que nos ha hablado un poco de lo que hace y de cómo ayuda para mejorar la salud de la gente. Pera, muchas gracias. Gracias a vosotros.